Supply Chain Now en español, tu podcast en tu idioma, donde contamos historias de cadena de suministro y logística. Hoy vamos a hablar de burnout, o en español, agotamiento. Este punto en el que te quemas tanto por el trabajo que estás haciendo que ya no puedes ver la luz al final del túnel. Y todo esto sobre el contexto laboral particular de cadena de suministro y logística. Y aunque usted no lo crea, esto nos pasa a muchos o a la gran mayoría de los que trabajamos aquí. El día de hoy nuestra invitada es Silvia Ramos. Ella es especialista en innovación social y storytelling, dedicada a explorar nuevas formas de replantear la productividad, el agotamiento, el estrés multigeneracional y la conexión humana. Su propósito es combatir el agotamiento o también el burnout mediante investigaciones sobre productividad, un enfoque que descubre las mejores estrategias y sistemas para alcanzar más logros mientras se mantiene el bienestar personal. Ella es conferencista, LinkedIn Top Voice, co-founder de Dale Hype y socia fundadora de Di lo que sientas, entre muchos otros reconocimientos y roles. Quédate a escuchar este episodio completo. Esto es Supply Chain Now en español. Bienvenida, Silvia, un placer tenerte aquí con nosotros. Muchas gracias, la verdad estoy súper contenta de estar en un podcast como este, porque yo soy muy fan y hay algo que no les conté antes, pero cuando estaba en universidad mi materia favorita era Supply Chain, así que es algo a lo que no me dedico, pero lo tengo como mi materia favorita, mi profe que trabajaba, o sea, los recuerdo mis profes aquí como hablando de eso y como diciendo en qué trabajan, qué hacen y yo como muy admirada de ellos, así que me gusta mucho tu podcast, toda la parte que es muy bonito el diseño y a mí me encanta el diseño, así que muchas gracias por invitarme. La verdad es que le hemos echado mucho amor y esfuerzo al diseño. Shout out a nuestra diseñadora Carla Márquez y a mi hermana Andrea, que es nuestra productora, que también cuida mucho esos detalles. Entonces sí, y qué interesante saber que eres supply chainer de Closet. Porque Sí. yo sé que no te dedicas a eso, pero qué padre que has logrado conectar con este mundo. Creo que parte de nuestra misión es traer todos esos temas a algo más digerible y que conecte con todos y darnos cuenta que al final cadena de suministro está a todo nuestro alrededor. Entonces, Es todo, ¿no? buenísimo Cadena de saber. suministro está en todos lados. Totalmente. Oye, y para romper el hielo, yo sé que no es necesario, pero es una de nuestras dinámicas en el podcast. ¿Cuál es un libro que estés leyendo actualmente o que el último que terminaste que nos recomiendes a nosotros los escuchas de Supply Chain Now en español? Mira, fue algo bien curioso que me encanta todo el tema de creatividad, y es algo que me considero una persona creativa, la verdad. Y en diciembre, ya para cerrar el año, dije, me voy a leer un libro, entonces andaba en la librería y me encontré con que se llama El acto de crear, una manera de ser, es de Rick Rubin. No sé si lo estoy pronunciando bien el nombre, pero es muy famoso, o sea, yo lo veía como que en muchas portadas en Instagram, pero como solamente veía el círculo decía como que de qué se trata, pero está muy padre, me encanta que habla, yo lo siento como una forma espiritual de ver la creatividad, entonces se los recomiendo, está padre. Eso es muy interesante. Creo que al final es bueno de diversificar el tipo de libros y de temas que estamos leyendo, sobre todo para nosotros que estamos en esta industria que a veces puede ser muy repetitiva, muy cíclica. Entonces, sacarnos de eso nos ayuda también a generar nuevas formas de resolver los mismos problemas a los que nos enfrentamos. Entonces, muchas gracias por eso. Y bueno, Silvia y yo tenemos un pasado, nos conocemos virtualmente Sí. por LinkedIn y luego por Speakers y también por otros proyectos que tiene por ahí Silvia y que nos va a contar el día de hoy. Y algo que yo siempre dije, bueno, yo quiero que Silvia venga al podcast porque conozco muchísimas historias de personas en cadenas de suministro y logística que terminan agotadas,
sin energía y con problemas incluso de salud y mentales después de trabajar en ciertas industrias. Entonces, incluso yo tengo una historia personal de eso y dije, bueno, ¿por qué no traemos a un experto que nos hable sobre qué es esto? Entonces empecemos por ahí. En español, ¿qué significa esto de burnout? Básicamente es el agotamiento, que el agotamiento es como en 3 niveles, yo lo veo así, ¿no? Como primero uno se empieza a agotar emocionalmente, mentalmente y luego físicamente, ¿no? Que es cuando ya nos damos cuenta que tenemos burnout. Y en este mismo tema de como de darle un significado, el burnout hay que diferenciarlo como del estrés, ¿no? Porque a veces las personas dicen estoy en burnout y realmente no. Yo cuando voy a corporativos hago un assessment y la mayoría de las personas antes de hacer el assessment me dicen, yo me considero en un estado de burnout, pero realmente de cada 10 personas, solamente 3 lo tienen, pero 7 pensaron que lo tenían. Entonces es una discrepancia para mí importante y por eso siempre digo, no hay que confundirlo porque si un día llegamos a burnout, entonces no va a ser muy raro o más difícil reconocerlo, ¿no? Entonces siempre digo como este tema de estadístico para que más o menos nos demos una idea y ahorita también como contando historias vamos a poder ver que es mucho más profundo y doloroso estar en burnout. Totalmente. Y bueno, yo haciendo un poco de research, entiendo que hay diferentes tipos de burnout y eso lo vamos a tocar adelante, pero cuéntanos el contexto de cómo es que llegaste a empezarte a especializar en este tema y cuál es este camino que has recorrido que hoy en día la gente lee Silvia Ramos y dice, ella es la del burnout. Entonces, si Ya, nos ok. puedes contar esa historia. Claro, mira, yo empecé así de que en todos mis años, no, me voy a ir al tema del burnout específico porque también luego me voy muy atrás, pero bueno, yo empecé tal cual en un tema de innovación social, me apasioné mucho y yo tenía otros emprendimientos, ¿no? Hasta llegué a tener un restaurante y tenía muchas cosas, ¿no? Y un día me hablan de una organización, que es una organización global, y me dicen, oye Silvia, pues, ¿por qué no resuelves? O sea, como que te vemos mucha capacidad, ¿verdad? Y estás generando como cosas, pero ¿por qué no resuelves un problema en corporativos? Porque yo iba mucho a comunidades rurales. Y entonces les digo, ok, está súper bien, me dicen, te podemos asignar un mentor, pero tienes que dejar todo, o sea, porque este mentor va a estar contigo todo el día, a tiempo completo y todo. Entonces yo dije, bueno, va, la verdad, no tenía dinero, de hecho me quedé en ceros y lo único para lo que teníamos era para rentar un cowork, porque yo decía, bueno, pues Leo también le entró a esto, pues vamos a rentar un cowork para trabajar y pues bueno, y entonces realmente la pregunta o lo que queríamos era, vamos a ir a los corporativos a investigar cuál es un problema que a la vez se refleja en un problema social, ¿no? Utilizando las empresas como un medio para poder solucionar problemas sociales. Entonces, mi pregunta era esa, ¿no? Y entonces empecé a hacer investigación a niveles directivos, como a niveles altos y me decían mucho el tema de burnout, ¿no? O sea, como mis líderes se agotan, pero también la gente se agota. Entonces era mucho ese tema, ¿no? Y bueno, ahí como que quiero hacer un paréntesis porque en eso que yo iba a investigar, yo todavía no sabía que iba a llegar a burnout específicamente. O sea, yo estaba haciendo todo el mapeo porque también salían más problemas, pero yo ahí llegué a un punto en el que yo empecé a seguir a muchos emprendedores como de startups y me di cuenta que trabajaban mucho, o sea, como muy duro, todo, o sea, como en Instagram subían que empezaban su día muy temprano, lo terminaban muy tarde y como estos podcasts donde se romantizaba mucho el emprendedor como que da todo por su emprendimiento. Entonces, como fue una historia que me compré y llegó un punto en el que en el cowork, en las oficinas donde rentábamos, nos daban las llaves porque eran los últimos que nos íbamos y íbamos en sábado, ¿no? O sea, para que te den una idea del nivel que teníamos. Yo me levantaba, me iba directo al cowork, llegaba a mi casa, cenaba algo súper rápido y en la noche, después de las 12, me veías trabajando, ¿no? En esto. Entonces fue algo muy pesado y conforme va pasando el tiempo, pues también mis mentores eran muy exigentes, era como decían, ¿cómo no puedes hacer esto, no? Entonces te retaban mucho, fue una etapa que digo, sí aprendí mucho, pero sí fue muy doloroso
porque en ese inter yo, pues imagínate, nosotros estábamos generando dinero, estaba todo como raro, estábamos sí con esta mentalidad de, bueno, estamos haciendo la investigación, estamos trabajando mucho, pero había como muchas cosas que todavía no estaban sólidas. Y conforme va pasando el tiempo, a los pocos meses, yo empecé a tener muchos problemas físicos. Bueno, yo la verdad, cuando le hice caso fue cuando ya tuve problemas físicos. Lo Ujú. primero es que me dio colitis, así, de plano, de que colitis 2 meses. Me tomaba todo el medicamento, comía súper bien, porque bueno, hubo un tiempo, como tiempo atrás que no comía bien, pero después cuando ya me dijeron que tenía colitis, no, pues comía súper bien y 2 meses y no se me quitaba. Y luego después empecé a ver borroso, así como el meme, ¿no? De que ves borroso. Y luego fui al doctor y me dice, pues necesitas lentes. Y me hice estudios muy heavy, tanto que un doctor me dijo, oye, estos estudios se lo hacen a gente que tiene cirrosis, ¿no? O sea, a gente que tiene problemas graves de columna, porque hasta me hice estudios de la espalda. O sea, yo estaba mala de todo, ¿no? Entonces, duré así un tiempo, no me empecé a sentir bien emocionalmente porque decía, porque hay algo malo en mí y no estoy, fíjate que aún así sentía que aunque estaba enferma y seguía trabajando, no era suficiente. O sea, era un tema Era muy todo un complicado. círculo vicioso, como que no Sí, encuentras dónde va a acabar y cómo salirte, ¿no? Y sí, muy similar a ti, me pasó lo mismo en algún punto en mi carrera y para mí era como, o sea, incluso yo me acuerdo una vez estando hospitalizada por gastritis, que yo seguía contestando, o sea, yo estaba con mi compu en el hospital así, contestando y haciendo, resolviendo problemas y así, y no, hasta después es que dije, ah, está mal hacer eso, ¿no? Porque en sí, mi mente era como, es justo y necesario, claro que todo el mundo lo hace, ¿por qué yo no lo voy a hacer? Y se como decías, requiere. ¿no? Esta parte de romantizar esto de la hiperproductividad y, y de trabajar hasta el cansancio, para mí era algo que era ley también. Sí, sí, 100%, igual me pasó y ya un día me fastidié de estar enferma y dije, bueno, hoy voy a ir a decirle al doctor otras cosas y le dije, doctor, ya llevo 2 meses y así, entonces me dijo, Silvia, la verdad tienes razón, el medicamento no te está haciendo y lo más probable es que tengas otros problemas, entonces te voy a mandar al psicólogo y él te puede referir. Entonces yo me acuerdo un día y el que ya fue como muy complicado, que yo no iba al psicólogo todavía. Digo, se juntaron con un problema de una enfermedad que tuvo mi papá y entonces yo me acuerdo que un día me empezó a temblar toda la parte del ojo para abajo, ¿no? Me empezó a temblar y yo dije, ya me voy a quedar, me va a paralizar, ¿no? Entonces yo me acuerdo que me salí al porche y me toqué así y dije, no le voy a decir a nadie y me daba miedo también decirle a mi mamá y que se asustara y todo eso, ¿no? Entonces lo que hice fue hablarle al psicólogo hacia las 3 de la mañana y luego al siguiente día ya estaba con él y me dice, te tengo que referir porque lo más probable es que tengas burnout. Entonces nada más necesito que un colega psiquiatra pues efectivamente te diagnostique, ¿no? Ese es el tema. Y yo, ok, entonces conforme pasa el tiempo, me fui recuperando, pero de una manera muy holística. O sea, no fue que nada más una cosa me ayudó, ¿no? Porque a veces hay personas que dicen, oye, pues sí, pero ya hice esto y no me recupero. Es que incluso yo tardé como 6 meses en recuperarme, o sea, al 100, ¿no? Porque la verdad después de agarré amor-odio al trabajo, fue como, no puedo creer que lo tanto, mi pasión, lo que amo me haya llevado a burnout. Pero bueno, ya Y después justo comprendes de... el tema Ujú. de investigación que estabas tocando, ¿no? O sea, tu tema de Sí, investigación y el problema que querías resolver era burnout y haciendo eso te pasó este agotamiento, ¿no? sí, Entonces es y como, estuvo muy así como yo al principio me negaba porque yo escuchaba las historias y las historias pues eran de personas que odiaban su trabajo, que es ahí donde vienen como los tipos de burnout, ¿no? O sea, como eh, una de las razones que yo escuchaba era, oye, pues yo es más por cultura, es más por pensamiento de que sacrifico el trabajo, odio mi trabajo, o otras personas que no tienen control en su trabajo. Eh,
y lo mío era por pasión al trabajo. Entonces yo hice como ahí un doble clic porque conforme pasa el tiempo conocí a una organización que tenía más de 2,000 organizaciones sin fines de lucro y me decían, oye, pues es que la gente, ¿por qué se estresa si hace algo que ama, ¿no? Y hace algo de impacto social. Entonces ahí fue cuando hicimos otra investigación y pues nos dimos cuenta que la probabilidad de que caigas en burnout por pasión al trabajo es más grande que cuando odias tu trabajo, ¿no? Entonces, digo, no es mejor odiar a tu trabajo, pero sí la probabilidad aumenta un poco. Entonces, sí, en ese sentido, me di cuenta de tengo que tener cuidado porque, pues, si pongo en primer lugar mi trabajo, pues, ¿qué me queda, no? Ujú. No, es buenísimo que nos cuentes eso y más porque creo que justo en cadena de suministro hay gente súper apasionada. O sea, que le encanta lo que hace. Yo, la mayoría de las personas que conozco en eventos, en LinkedIn, en otras organizaciones, siempre hablan de lo mucho que aman su trabajo, de tanto que les encanta resolver problemas complejos, de lograr llegar y entregar un producto, de ver o sea, toda esta satisfacción que les da haber logrado conectar todos los puntos y factores y restricciones que hay en el mundo para poder lograr un objetivo. Y para mí es como que qué emoción, me da muchísima emoción escuchar sus historias, pero luego también conozco este lado oscuro de a qué costo hacen todas esas cosas y dices, bueno, debería haber un balance aquí, ¿no? Y creo que justo no se habla suficiente de este tema. Y rescato mucho eso que dices de no nada más la solución es de un lado o con una sola acción que hagas, ¿no? Porque muchos dirían, bueno, trabajo menos horas, ¿no? Pero trabajar menos horas no necesariamente te va a hacer que logres salirte de este círculo vicioso, ¿no? Entonces me gusta mucho eso que dices que hay que hacerlo de manera holística para poder, uno, combatirlo, salirte de ahí y no volver a caer, ¿no? Porque generas estos mecanismos como también para prevenir volver a estar en ese lugar. Claro, y fíjate que ahorita que lo mencionas, hay una investigación que habla sobre los colaboradores, que muchas veces, y digo yo que voy mucho a empresas, me tocó al inicio de Dale Hype que los colaboradores le echaban la culpa a su líder de que se sentían muy estresados, ¿no? Entonces decían, pues yo me siento estresado y cuando empezaban a echar culpas yo decía, bueno, ya se puso complicado, ¿no? Porque si no tomamos responsabilidad, pues, o sea, sí es un tema más complicado. Yo les decía, les mostraba como investigaciones que se han hecho a nivel mundial donde un colaborador que cuida su sueño, su alimentación, a veces subestimamos tomar agua, pero si tomas agua, si meditas, si respiras, o sea, como lo básico, eso nos puede, yo le llamo como patear al burnout, ¿no? O sea, con eso puedes patear esos estresores. Entonces a veces como que subestimamos meditar 2 minutos, pero 2 minutos a mí me hacen, me resetean. Entonces como volver a lo básico y bueno, a lo mejor obviamente, y a mí me encanta todo el tema sistémico, no nada más es lo que depende de mí, también la salud mental y todo este tema es un problema complejo, a veces nos estresa incluso el ambiente, el tráfico, el jefe, hay problemas estructurales, pero si comienzo conmigo, digo, al final como tomando un poco de responsabilidad, sí tengo y tengo hecho como algo que hago en Dale Hype donde le digo a la gente, oye, pues al final tienes más poder del que crees para combatir el estrés, ¿no? Entonces sí hay un tema relevante ahí. Eso me encanta y creo que ahí podemos sacar todavía más hilos, pero me gustaría moverme a la siguiente pregunta porque ahora para la preparación de este episodio vi que existían diferentes tipos de burnout, ¿no? Entonces, quería ver si nos platicas un poco cuáles son estos tipos y cómo identificas que tienes burnout, porque también desde el inicio nos contaste que muchas personas creen tener burnout y en realidad no han llegado a ese punto, ¿no? Quizás sí van encaminados a, pero no lo tienen. Entonces, ¿cómo identifico que tengo burnout y qué tipos existen?
Mira, hay una tabla que he hecho, subí a mi LinkedIn hace poco, que habla sobre los tres, que me gusta esa tabla porque habla sobre las tres cosas que hacen que es más común que un colaborador tenga burnout. Y me gusta porque aplica para muchos tipos de trabajo, ¿no? Yo en mi camino como investigación empecé en niveles operativos, que es realmente donde hay mucho estrés porque por ejemplo, algunas personas que trabajaban en farmacias o directamente con el cliente en caja, me decían, pues me estresa que a veces aquí asaltan, entonces estoy como todo el tiempo con esta emoción de no sé si me van a asaltar o no. También en esos puestos donde no los dejan tomar pues estar con tu celular, entonces no puedes avisar o saber cómo está tu familia, cómo llegó tu hijo. Bueno, hay muchos factores. Pero el tema administrativo hay otros dolores y en el tema de alta dirección hay otros dolores. Y me gusta esta gráfica porque es como, habla como en general, ¿no? Algo que es un dolor general. Y ese tipo de burnout se representa cuando tú tienes mucho trabajo, puede ser uno, o sea, cuando tienes alta carga laboral. Pero, ¿qué le sube o qué le aumenta la probabilidad de que te pueda dar burnout? Que tú no tengas control sobre esa carga de trabajo. Por ejemplo, y eso es algo súper típico, ¿no? Que a veces hay un líder que es muy bueno, pero no es muy bueno en lo técnico. Entonces tú como colaborador eres muy bueno en las cosas técnicas porque pues al final tú haces la chamba, ¿no? Entonces tú dices, oye, esto lo podemos hacer mejor. Y el líder por alguna razón te dice, no, siempre se ha hecho así y entonces tú no tienes control y tu trabajo aumenta y como tú no tienes control sobre lo que puedes cambiar, sobre las formas, pues ahí es donde genera mucho, mucho estrés y ahí es como un punto de quiebre porque ahí se detecta que puede tener este grado, un nivel alto de burnout, o sea que en esos empleos, en esos puestos donde el colaborador no tiene control, donde no puede opinar sobre su trabajo, representa un quiebre, que eso es como también mencionan en esta investigación que les pasa mucho a los administrativos, porque aunque estés en un rol administrativo, a veces te toca hacerlo pues como a la antigüita o muy a sus reglas, ¿no? Y la otra cuestión es el apoyo. Hay muchas personas que caen en burnout por el contexto en el que trabajan, por sus compañeros, porque no tienen apoyo de ellos mismos, por la cultura tóxica, incluso, fíjate, Sofi, que hay una estadística de una investigación de Headspace que menciona que en un pool de colaboradores, creo que fueron 3,000 colaboradores que hicieron esta investigación, les preguntaron cuánto impacta en ti tu líder y ellos mencionaban que el 70% impacta, o sea, y es de manera negativa. Impacta a tu líder igual que tu terapeuta o igual que tu pareja. Entonces, cuando yo vi esa estadística, yo dije, ¿cómo un líder puede impactar un 70% y de forma negativa? Bueno, de hecho, 74%. Y luego me puse a pensar y dije, claro, pues es que estás todo el día con el jefe, ¿no? O sea, o te manda WhatsApp hay mucha relación, ¿no? Más que con tu terapeuta y con tu pareja incluso. Entonces, la probabilidad de que el colaborador se estrese y tenga un mayor nivel de burnout por el tema que propicie el líder, un contexto tóxico, por el tema de que no te reconoce, el tema de, pues incluso a veces mandar tantos mensajes. Yo tenía un jefe que lo Todo odiaba esto de porque, micromanagement, ¿no? claro, y él todos los días decía, o sea, le pegaba a la puerta y decía, ¿cómo vamos? Y no, y era muy, muy rudo en el sentido de que quería como, era, o sea, imponía mucho como que yo aquí mando y no sé, entonces era muy estresante. Hace poco hice una investigación con 100 colaboradores, creo que ya lo había mencionado, conocí sus historias. Y en una de esas historias, una chica me decía que la regañaban mucho en su trabajo. Entonces ella no opinaba, opinaba muy poco, trataba de casi no opinar, no dar una nueva idea. Y me decía que llegó un punto donde veía a su jefe y le daba taquicardia. Entonces ella fue diagnosticada con ansiedad relacionada al trabajo y ella pues obviamente se salió del trabajo, pero fue muy fuerte porque ya nada más dice que pasaba a su jefe y ella empezaba a sentir ansiedad, o sea, ya ni siquiera fue que el jefe iba directamente con ella, o sea, nada más de verlo. Y entonces se me hizo como muy fuerte porque cuando hablamos de los tipos de burnout,
pueden ser muchísimos, ¿no? O sea, me gusta mucho la parte teórica, pero cuando bajas a la parte práctica, te das cuenta que hay muchísimos más, ¿no? Porque la forma en la que podemos llegar a caer, pues es multifactorial. Y de hecho, hay una ocasión también que yo estuve con colaboradores que eran muy cínicos y que me decían, es que a mí no me importa ya mi trabajo, o sea, yo ya quiero, o sea, de ese típico colaborador que dice, yo quiero que me corran, ¿no? Yo me voy nada más, no me voy por eso. Entonces, sí había mucho desgaste, pero también afectaba la productividad, pero también afectaba que esos mismos colaboradores que ya tenían este cinismo, pues les hacían mal a otros colaboradores, les hablaban mal del trabajo y entonces bajaba mucho la motivación. Entonces, para mí como el tema de combatir el burnout se vuelve esencial, no solamente porque tú obviamente tiene un impacto muy negativo en la sociedad. Y, o sea, imagínate, aquí en Monterrey se ha visto gente, no sé en Guadalajara, pero gente que se baja del coche queriendo golpear a otra gente, ¿no? Porque está en medio del tráfico y están muy estresados. Y entonces como tiene un impacto muy fuerte. Y eso es realmente a mí algo que me mueve, ¿no? O sea, como si trabajar es algo que tengo que hacer porque pues vivimos en este sistema capitalista y así funciona, pues quiero trabajar y no pasármela mal, o sea, entonces como mucho después mi objetivo se volvió el cómo hago un espacio de trabajo emocionalmente amigable, ¿no? Que no tengas estos compañeros tóxicos que te digan cosas, o sea, que se trate más del trabajo y pues Ujú. humanizar el trabajo, ¿no? Es como un poco lo que ahora yo hago. Eso me encanta como misión de humanizar el trabajo. Me voy a llevar ese quote, me encanta. Y tocas muchos temas. Creo que, por ejemplo, desde el punto del lado operativo, sí se ve que en esa área en específico se ven muchos más colaboradores que llegan a este nivel de burnout, ¿no? Y lo vemos en logística y cadena de suministro, lo vemos en los almacenes, lo vemos en las personas que se dedican a transporte, tanto movimiento de carga, carga y descarga del camión, lo vemos muchísimo en las fábricas y toda el área de manufactura, incluso en la parte de ventas y de búsqueda de suministros para generar estos productos, lo vemos también. Y es justo estas áreas en donde más rotación vemos, ¿no? En Sí. ocasiones. Y siempre es, todo el mundo está constantemente buscando que haya pues, abastecimiento de personas en esos roles, pero no hemos, como tú bien lo dices, no lo hemos combatido las verdaderas causas raíces de por qué se están yendo, ¿no? Entonces es Claro, un punto importante. La otra cosa que decías, bueno, esta frustración que se genera por no poder cambiar las cosas o optimizar o hacer más eficiente algo porque tú tienes ese conocimiento, yo sé que esto va a resonar muchísimo con nuestros escuchas porque de verdad, sobre todo en empresas donde la transformación digital no ha llegado a un nivel en el que evitemos tareas repetitivas, evitemos tareas que no agregan valor. Yo sé de varios de ustedes que están diciendo, sí, así me siento hoy porque no puedo hacer nada para cambiarlo. Entonces, buenísimo esa parte. Y bueno, varios temas ahí, pero y al final creo que otra de las cosas que mencionaste es este cinismo que se genera por el desapego al trabajo que tienes. No me gusta esta palabra, maybe solo la voy a decir una vez aquí, pero creo que es como el estereotipo godín que hay en México, pero es justamente esta persona que solo va a trabajar para cobrar, pero que en realidad no se siente ni conectada con lo que hace, ni con las personas con las que trabajan, ni con la misión de la empresa y eso. Entonces, sí, concuerdo que es súper tóxico tener compañeros así. También yo puedo admitir que alguna vez he sido así. O sea, sí me ha llegado un punto en claro. el que yo me identifico como esa persona, pero que creo que al final es bueno llegar a ese punto de reconocer, ¿no? Pero independientemente de eso, en Instagram, en otras redes sociales he visto que le llaman burnout. O sea, Sí, no es burnout, pero es como no te agotas, sino que te aburres te hasta el aburres. extremo. Entonces, esto me hace pensar en muchas cosas, pero sobre todo en esto de cuánto le cuesta a una organización tener personas así.
Fíjate tener que personas desconectadas a su trabajo. Fíjate, Sofi, que eso lo pueden encontrar en Dale High. Publiqué de hecho, se hizo una infografía, le fue súper bien porque habló sobre los costos del burnout. O sea, que tengas una persona en burnout es un 52% menos productividad por la causa del cinismo, apatía, y ahí pongo todo, ¿no? Y después vienen los costos de reemplazo. Realmente es muy costoso. Y algo que yo les quería decir a tu comunidad es como cuando llegamos a un tema de pues no saber reconocer qué es prioridad. Ayer platicaba justo con un director y me decía como, Silvia, a veces no sé, o sea, hay cosas que puedo hacer en 15 minutos, pero como sé que tengo que trabajar 8 horas, me quedo 8 horas y a veces ya ni soy productivo, estoy viendo el celular, o sea, ¿por qué mejor no me pongo a hacer otra cosa, no? Y hay mucha culpa cuando descansas, ¿no? O sea, yo en vacaciones me pasó que decía, oye, ¿por qué me estoy sintiendo culpable por descansar? Son vacaciones, ¿no? O sea, como que ya estamos incluso, ya tenemos eso internamente de, yo antes no me aventaba a veces una siesta porque me sentía culpable de estar descansando en la tarde y yo decía, no, pero pues ¿cómo? O sea, es una recuperación al final. Y también, fíjate que ahora que lo mencionabas, el tema, es que son tantas cosas que podemos tocar, Sí. pero el tema del burnout, eh, justo está en el espectro donde el colaborador no rinde y no rinde y está aburrido y está, digo, al final todos trabajamos por dinero, pero yo digo, me he topado con colaboradores que están en burnout y les digo como, oye, o sea, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué estás en este síndrome, no? Y ahí hay 3 características con las que podemos identificar a una persona con burnout, que es primero, infraexigencia. Nadie le está exigiendo, pero tampoco, nada, o sea, él sí puede dar más, pero no quiere dar más porque no está motivado. Justo la otra característica es como la motivación y la otra es que está haciendo actividades que no son las que él puede desarrollar sus más altas capacidades. Entonces, Ujú. ahí me he topado con colaboradores que dicen, oye, pues yo entré a este rol y me dijeron que iba a hacer una cosa, pero fue una promesa y no estoy haciendo eso, o sea, no le estoy pegando a la meta que yo quiero o no estoy haciendo algo relacionado con lo que me gusta. Entonces, por lo regular es eso y el liderazgo, que escuché una frase hace poco que me gustó mucho, que dice que el liderazgo es el problema, pero también es la solución. Y la verdad es que en Dale Hype también trabajamos mucho con líderes por eso, porque los líderes tienen mucho, pues sí, mucha influencia en sus equipos y pueden hacer que los equipos se sientan más motivados o caigan en burnout incluso, ¿no? No, buenísimo. Vamos a asegurarnos de que con este episodio salgan esos enlaces a estas infografías y e investigaciones que has mencionado a lo largo del episodio, porque la verdad es que creo que son buenísimos para, pues uno, para tenerlos en cuenta y dos, para, bueno, quizás irlos empujando a que también recursos humanos y nuestras organizaciones tengan acceso a ellos y que exista esta pues este awareness de que hay evidencia y también hay soluciones para combatir y, como decías, patear el burnout, ¿no? Súper. Vámonos a las historias que nuestra audiencia nos mandó. Targeteamos a algunos de nuestros seguidores para preguntarles un poco de cuál es su historia de burnout en este contexto de cadena de suministro y logística. Tuvimos respuestas de personas a nivel operativo, a nivel managers y también a nivel, bueno, que es analistas o analistas senior, ¿ok? ¿De qué empresas o industrias fueron tanto de comercio electrónico, de farmacéuticas, también de manufactura de productos electrónicos? Tuvimos personas de distribución y transporte, personas que trabajan en freight forwarding y personas que directamente tratan con todo el tema de compras y venta. ¿Ok? Entonces, yo, o sea, me gustaría contarlas y leértelas así todas, pero bueno, las clasifiqué como en 3 puntos o 3 bloques, ¿no? Una en la que literalmente hubo esta somatización tanto del estrés y de
el burnout en su cuerpo, ¿no? O sea, historias que decían justo problemas intestinales, como lo que comentábamos al inicio de colitis y gastritis, la parte también de pérdida de cabello, personas que empezaron a perder cabello por esto que sentían, personas que perdieron incluso dientes por cuestión de bruxismo, que es esto de apretar los dientes, no nada más de noche, sino también de día, o sea que incluso cuando estaban en alguna reunión, o trabajando, esta fue una historia de una persona que manejaba montacargas y equipo en un centro de distribución, que incluso se daba cuenta que en ese momento estaba apretando los dientes, ¿no? Cuando estaba manejando o moviendo cosas. Y también, sobre todo, muchas historias de subir y bajar de peso, sobre todo por esta inconsistencia en la alimentación y al final como elegir comer lo que sea en cualquier momento, ¿no? Que muchos comentaban, por ejemplo, muchos analistas decían, bueno, es que yo consumo muchas bebidas energéticas, tanto de café como Red Bull y etcétera, todas las que existen, para mantenerme despierto, ¿no? Para mantenerme activo y no acabar. Y dice, y a veces perdía el apetito, ¿no? Entonces, son estas cosas que nos mandaron nuestras escuchas, pero quería ahí saber tu opinión, ¿no? Como de, Sí. bueno, ¿cómo es que llegamos a ese punto? Y quizás también opciones para tratar de no llegar hasta ese momento. Fíjate que algo que les quería comentar ahí, como les voy también tengo una ilustración sobre eso, pero en la investigación que hice con los 100 colaboradores, detecté una típica, no es como la forma en la que las personas caen en burnout, pero es la más común. Y se las cuento para que más o menos se den una idea, que la principal es como hay los 3 tipos de agotamiento, ¿no? Primero es como el agotamiento mental. Tienes mucho trabajo, te agotas mentalmente, entonces puede haber ahí temas de insomnio, por lo mismo no comes bien, empiezas como un poquito a desapegarte de, oye, como ya estoy muy agotado mentalmente, un distanciamiento con tu familia, incluso con la gente de tu trabajo, como este agotamiento mental. Y después nos vamos a la parte emocional, ya hay un agotamiento más profundo, es un agotamiento emocional, que en el cual también es mucho, ahí entra el tema mucho del cinismo, la apatía, ya empiezas incluso con el aburrimiento, que de hecho por eso es muy difícil saber cuando un colaborador está en burnout, porque comparten este tema de aburrimiento, incluso ambos. Okay. Entonces, y ya por tercero es el físico, ya el agotamiento físico es cuando nos damos cuenta. Hay una investigación que me gusta mucho que habla que para que una persona sea diagnosticada con burnout, tiene que tener los 3 tipos de agotamiento. Obviamente hay niveles de agotamiento, también eso es importante aclararlo, ¿no? Yo en su momento tenía un assessment gratuito, lo quiero volver a sacar porque era muy valioso, donde la gente podía ver su nivel de riesgo. Entonces, puede que estés en un nivel de que a lo mejor estés en agotamiento emocional o mental, y ya desafortunadamente cuando nos damos cuenta es en el físico, que en el físico, como ahorita mencionaba Sofi, pues son varios, ¿no? Pueden ser problemas intestinales, problemas, por ejemplo, dolores de espalda, el típico de que me tiemble el ojo. Todos estos problemas quiero nada más como aclarar que son inexplicables, o sea, realmente cuando tienes burnout, esto no es como que comí mal ayer y ahora tengo gastritis y tengo burnout, ¿no? O sea, no. Son problemas inexplicables y lo que tenemos que hacer en ese caso, en ese sentido, yo siempre como que hablo mucho de escuchar a tu cuerpo, porque desgraciadamente ya le hacemos caso cuando nos pasa algo físico, también me pasó a mí, pero la idea es como cómo puedo detectarlo desde antes, ¿no? Y yo utilizo herramientas que me ayuden a estar muy presentes, ¿no? O sea, yo hago como, escribo todas las mañanas, hago agradecimiento, medito, todos los días me hago una meditación en la mañana y en la noche. Entonces también cuando tengo una junta que no salió como esperaba, que estoy súper estresada, medito también. Entonces como que siempre trato de estar muy en el presente. Y algo que, de hecho estoy escribiendo un libro, ya les voy a contar que escribí. Silvia pero nos va a es spoilear todos sus proyectos y la nos primera encanta. parte. La primera parte del libro hablo sobre una historia que al final hablo sobre
que algo que detecto en la gente que sufre burnout es que no identificaron cuándo parar. O sea, que es muy fácil seguir trabajando y esto como ahorita la historia que contabas de, oye, pues me aviento un Red Bull y sigo, ¿no? Siempre buscamos cómo seguir, pero eso no es lo importante porque en nosotros como que hay mucho eso y sobre todo en la cultura de Latinoamérica, en esta investigación que hice era mucho como, no, pues es que hay que darle y eso ya lo traemos, pero no traemos el, oye, ¿cuándo me paro, no? Y entonces cuando tú no te paras, es como si vas en una bici sin frenos y chocas, o sea, en algún punto vas a caerte. Entonces eso mismo pasa con el trabajo, cuando tú no sabes detenerte, lo más probable es que caigas en burnout. Entonces, yo siempre como mis tips siempre son como, suelen ser muy básicos porque realmente eso es lo que nos va a ayudar a prevenir el burnout. Ya cuando estamos en burnout o si tú estás escuchando esto y dices, oye, yo estoy súper agotado y todo, pues sí tienes que ir a un especialista. Pero, ¿y cuáles son esos tips básicos para saber cuándo parar? Mira, yo principalmente algo que empecé a hacer cuando caí en burnout fue primero algo que me decía mi psicóloga era, pues Silvia, tienes que regresar como a la canasta básica, ¿no? Comía bien, hacía ejercicio. Todos mis problemas, todos mis dolores de espalda se fueron gracias al ejercicio. Empecé a hacer estas meditaciones. Hay videos, de hecho, y si quieres te comparto todos los recursos porque hay unos videos que me gustan mucho sobre respiración. Yo empecé a aprender a respirar porque es sorprendente que no te enseñan a respirar, es una de las cosas que deberíamos de hacer. Empecé a respirar, empecé a aprender como, les recomiendo el libro de la revolución de la glucosa, porque si tú, no sé si lo has leído, Sofi, pero ese libro te habla mucho sobre cómo funcionamos y realmente, por ejemplo, si yo estoy comiendo dulces y no sé, por ejemplo, estoy en una junta y como dulces, después de la junta lo más probable es que después de 2 horas me dé un bajón. Entonces, no necesariamente estoy jugando con un tema de trabajo, sino también con un tema interno biológico, ¿no? Entonces, yo, por ejemplo, cuando me pasó todo eso, ahora estoy como muy constante revisándome todo el tema de cómo está mi salud, me hago estudios, voy con un endocrinólogo, oye, cómo está, cómo estoy, ¿no? Como hacerme una revisión yo y ya después paso como cosas de productividad más enfocadas en el bienestar. O sea, por ejemplo, algo que yo me di cuenta es que yo disfruto más trabajar en la mañana y después en la tarde, después de las 4, ya no, ni siquiera estoy trabajando ni dando mi 100, ¿no? Entonces, sí es como importante saber en qué parte del día me tengo más energía y yo justamente lo que hago es no seas productivo en función a tu tiempo, sino en función a tu energía. Yo, por ejemplo, tengo un calendario y les voy a poner un reto y les voy a pedir que se vayan a su calendario y ustedes empiecen a ver cuáles son las reuniones o los proyectos o el tiempo en el que están estresados y márquenlos en rojo cuando están muy estresados y márquenlos en verde o en azul en los que están menos estresados. Y también empiecen a detectar esas actividades en las que están en flow, que dices, no manches, esto yo lo super mega disfruto. Y entonces te vas a sorprender de la cantidad de tiempo que estás estresado, ¿no? Y digo, Sí. antes me estresaba muchísimo, oye, esta reunión fue de, no sé, o sea, por ejemplo, antes yo me agendaba horarios de trabajo muy excesivos y no tenía tiempo para pararme, para hacer otras cosas. Entonces ahora ya tengo en mi agenda como, incluso aunque esté con clientes, es como, oigan, ¿saben qué? Me voy a parar tantito y entonces también me he vuelto como, de repente tomo reuniones caminando en el parque y luego los clientes como que dicen, ¿por qué estás caminando así? Y yo, pues es que voy a estar 1 hora contigo, prefiero tomarla caminando. Y después ya me siento, no pasa nada, pero sí trato de integrar muchas cosas como de sentirme yo bien, y algo que les diría ahorita sobre el tema de cómo parar, sí empiezo a identificar cuando mi cuerpo me habla, como que me manda señales de, oye, ya estoy mucho tiempo sentada, ¿no? Y trato como yo de poner algunas alarmas de, oye, avísame, porque la verdad a veces se me va la onda, pero también, por ejemplo, el sueño, si yo no duermo bien todo el día voy a estar muy estresada. Entonces, como hay muchas cosas que de manera integral podemos hacer para evitarlo. Y ahora sí que en tus equipos de trabajo, algo que a nosotros nos ha funcionado mucho en las empresas es sentarnos y hablar de qué nos estresa como equipo. Eso es algo que yo amo, ¿no? Porque
de pronto ahí salen cosas súper simples que podemos cambiar y que nos van a estresar menos. Entonces, ¿cómo disolvemos el estrés? Yo nunca hablo por marketing sí hablo mucho como combatir el estrés, pero realmente es disolverlo, porque el estrés en cierta medida es bueno. Entonces, ya ahí les explico lo de los tipos de estresores, pero si tú quieres estresarte menos en tu equipo, siéntate y habla con ellos de, oigan, ¿qué nos está estresando ahorita? Y denme ideas para cómo podemos solucionarlo. Sí, me gusta ese approach que es no nada más interno, sino también cómo lo volvemos un problema de comunidad y cómo buscamos una solución como comunidad, ¿no? Y yo sé que varios de ustedes que están escuchando este episodio ahorita dijeron, ay no, o sea, lo que está diciendo Silvia es imposible, o sea, ¿cómo quieren que yo pare si el negocio es 24/7, si siempre sale algo, si siempre va a haber algún problema con el empaque, con el embarque, con los requerimientos del cliente, con algo que cambió marketing y ahora lo tengo que implementar en mi producción yo sé, porque y ahorita les voy a decir algo. ahí. Pero una cosa que a mí me sirvió fue como, a ver, si nadie se va a morir. O sea, como darme paz a mí misma de que, a ver, realmente nadie se va a morir si me paro un segundo, ¿no? O sea, porque quizás no estamos en la industria de trabajar en hospitales y ser doctores y cuidar vidas, que literal, o sea, puede haber personas que mueran. Nosotros no, o sea, quizás va a haber un problema o sea, el peor de los escenarios es que va a haber un problema de abastecimiento, pero les juro que algo también alrededor, o sea, no somos... Se va a resolver. Sí, alguien más también lo va a resolver, ¿ok? O sea, apóyense también de su equipo, porque luego muchas cosas nos las vamos adjudicando nosotros porque decimos, bueno, a ver, yo lo hago más rápido, entonces mejor lo hago yo. O la manera en la que yo lo hago es mejor, entonces ni que lo intente el nuevo o el otro colaborador que me pusieron para trabajar conmigo, o sea, mejor lo hago yo. Entonces, para mí son esas dos cosas. Uno, pensar que realmente nadie se va a morir. Dos, pensar que también hay otras personas en mi equipo en las que me puedo apoyar, ¿no? Y yo te quería ahí vas agregar a una más, comentar. sí, porque me encanta, me gusta mucho cuando de repente estoy también en equipos y me dicen, Silvia, no, pero es que tú no conoces nuestro estilo de trabajo, y les digo, enséñamelo, porque en serio me gusta tanto poder ayudar a las personas a que se recuperen. Hay un tema, de hecho, en Burnout, que pues es el recovery, ¿no? Y si a ustedes les gusta todo este tema de, no sé, por ejemplo, fútbol, Fórmula 1, no sé, todo el tema de alto rendimiento, si se dan una idea, hay un tema donde las personas que están en deportes o son personas de alto rendimiento, tienen una carga como, digamos, laboral, si la ponemos como tratando de ejemplificarla, tienen una carga muy fuerte en cierta temporada, pero ellos utilizan mucho el recovery, ¿no? Entonces, algo que nosotros tenemos que hacer es, ¿en qué momento me recupero? O sea, sí, yo sé que a lo mejor los contadores en fin de mes, yo trabajé un tiempo en una empresa en contabilidad y los contadores se quedaban hasta las 2 de la mañana y luego había problemas y les llamaban, sí, pero también, ¿cómo te recuperas de eso? O sea, no es que todo el mes estés así, ¿no? Entonces, tienes que encontrar un momentos en donde te recuperas y tienes que decir, oye, ¿cómo me recupero yo mejor, no? O sea, por ejemplo, hay personas que dicen, yo sí me tengo que recuperar yéndome un día, una escapada, una cabaña, estando como en silencio, no sé, ¿verdad? Y habrá quienes dicen, no, yo me quedo dormido, yo me quedo viendo peli, ¿no? O sea, habrá diferentes formas de recuperación, incluso hay quienes se recuperan haciendo ejercicio. Entonces, hay que buscar esos momentos de recuperación, pero a mí me gusta hacer esto, Sofi, más con equipos, porque, por ejemplo, de nada sirve que yo personalmente me quiera recuperar si Leo está aferrado en querer trabajar, ¿no? Entonces, oye, como equipo, ¿cómo nos recuperamos? O sea, yo, por ejemplo, cuando yo doy un taller o una conferencia, yo ya después de eso no hago nada y al siguiente día no hago nada porque soy una persona introvertida y me drena mucha energía. Y aunque me encanta hacerlo... Mañana no va a trabajar Silvia, entonces después de este episodio. Mañana no trabajo, entonces sí trato mucho de hacer, por ejemplo, yo hoy en la mañana, o sea, casi no hice mucho, no estaba pensando como me la llevo más leve.
Entonces sí trato como de decir, oye, no me pongo muchas cosas cuando tengo algo que hacer o cuando voy a estar hablando mucho o así, porque trato como de cuidar esa energía. Y te digo que me gusta mucho hacerlo en equipo porque si mi equipo no supiera eso, si Leo no sabe eso, es como, oye, lo que sigue, a lo que vas, ¿no? Pero sí es importante empezar a trabajar más. Me gustó la palabra que utilizaste de comunidad, porque sí, creo que es ese tipo de comunidad la que tenemos que tener. Y como me gusta lo que decías de, oye, si no lo hago yo, entonces, ¿quién me ayuda, no? Eso es algo que requiere mucha vulnerabilidad, el poder decir, oye, no puedo solo. Entonces, me encantan todos estos temas también, el tema de vulnerabilidad, porque ahí creo que es un tema clave para combatir el estrés. El decir, levantar la mano y decir, oye, no puedo. Hace poco estuve en un equipo, ahí ya les voy a poner todos los ejemplos de mis clientes, pero una chica levantó y dijo, oigan, ya no puedo, y entonces empezó a llorar. Y fue curioso porque empezó a llorar ella y fue como un efecto dominó donde otros empezaron a llorar también. Y yo dije, oigan, no quiero que esto se convierta en algo triste y así, pero la gente me lo agradeció porque dijeron, oye, pues o sea, fui muy vulnerable al llorar y decir que estoy muy cansada, que no me he tomado vacaciones, que yo al principio me asusté un poco porque dije, ay no, realmente yo quiero traer alegría al equipo y resultó que el que se desahogaran, pues les trajo mucha conexión y pues al final estuvo muy padre. Pero sí también al final una líder dijo, oye, pero sí sabías que aquí en la empresa hay días en los que te puedes desconectar y no te rebajan de tu sueldo y así. Es como que había muchas cosas que no sabían, muchos beneficios a los que podían acceder y también Acceder. permitió como en comunidad, ahora que lo pones así, en equipo, en comunidad, podemos también apoyarnos, ¿no? Porque varios le decían, oye, me hubieras dicho que te sentías así, que estabas pasando por este problema familiar y que estabas muy agotada, y yo te hubiera hecho tu trabajo, ¿no? O sea, yo hubiera... Entonces es muy bonito poder ser vulnerable con el equipo y decir, oye, pues estoy agotado, ¿no? También se requiere, para poder llegar a eso, se requiere mucha seguridad psicológica, se requiere pues mucha confianza con el líder, pero bueno, ese sería otro podcast para ver cómo elevar la confianza. ¿Cómo elevar la confianza? No, totalmente. Y creo que esa parte que mencionabas de identificar cómo nos recuperamos, comunicarlo en nuestros equipos y también el tomar estos momentos de recuperación como equipo es súper importante porque quizás también quita esa culpa de, ay, me fui yo de vacaciones y luego los demás sí se quedaron y ya nunca tomaron vacaciones y como que estás en este círculo de, ay, pues me lo merezco, no me lo merezco. Creo que ahí entra otra dinámica, pero sí, como bien Sí. mencionas, creo que podríamos seguir aquí, pero Oye, quería decir dos cosas súper rápido. La sí, primera es que sí, es verdad, a veces los compañeros esperan que como ellos dan todo, tú des todo, pero acuérdate que esa es su dinámica, sus valores y tú tienes otros, o sea, no, a mí me pasó en un trabajo donde una compañera quería fuerzas trabajar los viernes y yo, sorry, yo no trabajo los viernes porque los viernes vengo a no hacer nada, entonces era, no, es que sí, y fue como defender tus valores. Y la otra es que ayer platicaba con este director que te digo y le pregunto, oye, ¿por qué a los líderes les cuesta tanto poder evitar, o sea, poder prevenir el burnout? Y me dijo algo que me encantó y se los quiero compartir, que es Silvia, los líderes como que no se ven a largo plazo en la empresa, o sea, no piensan el de, oye, yo tengo que resolver un problema 10 años, o sea, se están viendo nada más como el problema que tengo que solucionar esta semana o este mes, porque si no me corren, o sea, como tengo que dar el resultado ya y no, como no se plantean a largo plazo, no se proyectan de una forma más estratégica en la empresa, entonces tienes que estar resolviendo cosas todo el tiempo. no, Me eso está gustó como súper esa interesante. perspectiva. Sí, pero sí, ya es como que más hilos, como dices, ¿no? No, creo que es algo súper valioso para todos los que nos escuchan y que lideran un equipo. Y creo que, digo, no tocamos el tema, pero obviamente, claro que en cadena de suministro se vuelve más complejo porque uno, tenemos equipos globales que, o sea, es decir, tenemos personas que trabajan en diferentes lugares del mundo, con diferentes horarios, con diferente cultura y con diferentes valores al final, ¿no? Y esta parte que ahora se ha vuelto esta hiperconectividad o estar accesible todas las 24 horas
debido al trabajo remoto, eso también es algo que juega un papel en nuestras organizaciones. Y eso que mencionas de que, oye, hay gente que espera que trabajes igual que tú, pero no lo hace. Digo, yo la primera vez que trabajé en una empresa global fue como que, oye, ¿por qué los de Francia se toman un mes de vacaciones? ¿No? ¿Por qué se desconectan a las 4 de la tarde y ya no les puedo mandar nada? ¿No? O sea, si yo estoy aquí, estoy echándole muchas ganas y se supone que todos somos un equipo, y hasta que no vas entendiendo estas dinámicas es cuando vas abriendo un poco tu mente. Y Ay, ya ahí tú dices, bueno, yo también a las 4 me voy. Así sí, como, no. Bueno, vas viendo, ¿no? Pero tampoco le vas a estar recriminando a las otras personas, oye, pues claro, tú no te quedaste hasta las tales horas, ¿no? Pero, me gusta bueno, ese ejemplo. me encanta eso de que hay que redefinir la manera en la que trabajamos todos juntos, ¿no? Pero Sí. ya vamos al final de nuestro episodio, Silvia. Normalmente cerramos con el confesionario logístico. Y el confesionario logístico básicamente es que nos cuentes una historia en la que hayas fracasado y cómo te levantaste. Creo que parte de tu Uy. historia de cómo llegaste al burnout es justo eso, cómo tocaste ese nivel y dijiste, de aquí me levanto, pero quizás ahora enfocado a tu emprendimiento y a tu empresa de Dale Hype, no sé si ahí tengas alguna historia que nos puedas compartir. Fíjate que he reflexionado mucho sobre, he resignificado mi palabra fracaso también, porque Ujú, creo que yo en su momento tuve, a ver, soy la hija mayor, ¿no? Y entonces siempre conmigo era Silvia, tienes que sacar 10 y a mí fui la única que estuve en colegio, entonces como que me pusieron mucha presión y mis papás estaban mucho conmigo. Entonces como que a mí el cometer un error era como, no manches, ¿cómo vas a cometer un error? Y ahora ha sido como, bueno, en el emprendimiento se cometen muchos errores y pues hay muchos fracasos, ¿no? Entonces, pues ha cambiado mucho mi mentalidad en ese sentido de negocio, por ejemplo. De hecho, estoy en un programa como es un MBA para emprendedores, por ejemplo, y estoy como todo el tiempo pensando en cómo elevo mi mentalidad, porque la mentalidad juega un rol muy importante en los negocios y entonces un fracaso que he tenido pues digamos, en un tiempo, yo empecé a dar muchas conferencias, justamente, pero muchísimas, ¿no? Llegué a un punto donde tenía conferencias y conferencias y conferencias, porque uno de mis propósitos era, pues, justo el combatir el burnout, pero más en la sensibilización, como en el awareness, ujú. ¿no? No era ya como tal. Y llegué en un punto en donde sí me sentí como, ok, estoy haciendo muchas conferencias, pero también como mi impacto en una conferencia es muy limitado. O sea, los líderes con los que yo estaba trabajando querían llegar muy profundo, pero pagando una conferencia. Entonces, a veces yo les tenía que explicar una conferencia solamente para sensibilizar, si estás en ese punto. Entonces, el reto que yo tuve en tema de negocio fue cómo sirvo mejor, o sea, yo cómo sirvo mejor, no a mi cliente, cómo sirvo mejor en la sociedad, ¿no? O sea, cómo puedo dar más valor. Y justo en Dale Hype cambiamos un poco como la forma de trabajo, porque ahora yo estoy ya haciendo programas que ya no solo los facilito yo, también traje a otros expertos y entonces estos programas, el programa que tenemos, por ejemplo, se llama Leader Fuel y Leader Fuel se trata sobre que los líderes apliquen cosas a sus equipos para disminuir el estrés. Entonces, para mí ese fue algo que dije, wow, o sea, me encanta lo que hago porque ahora sí siento que que mi trabajo se refleja en un impacto, que no nada más me paro y hablo padre y obviamente me encanta dar conferencias y las sigo dando, pero ya mi enfoque está en cómo ayudo a los líderes a que aterricen estas herramientas, que mediante la gamificación la bajen con sus equipos, porque también quiero impactar en otros lados, ¿no? Entonces, ese fue uno de los fracasos que tuve, que a lo mejor en mi LinkedIn muchas personas me escribían y decían, ay, qué padre, dan muchas conferencias, pero a veces dar muchas conferencias, en mi caso, fue uno de mis fracasos, ¿no? O sea, no me llevó al impacto que quería, también no es un negocio tan sostenible porque dependía de mi tiempo es limitado, y pues ahora en Dale Hype eso ya cambió. Ya.
Creo que muchos aprendizajes aquí que me llevo personalmente y que nuestros escuchas también se llevan. Y muchas gracias por compartirnos esto y ese, en general, esto de darle otro significado al fracaso, que no necesariamente tiene que ser algo negativo, sino que te puede traer algo positivo, ¿no? En otra entrevista que tuvimos esta semana fue hablar de fracasos productivos, ¿no? Que verlos como una manera en la que le sacas provecho y no nada Me más, gusta. pues sí, no nada más pierdes, ¿no? También ganas. Entonces, Claro, me gusta. muchísimas gracias, Silvia, por venir a Supply Chain Now en español. La verdad creo que es un gran episodio. Espero también compartirles un poco más sobre todos los recursos que mencionó Silvia, que yo creo que son valiosísimos. Por favor, síganla si aún no la siguen en LinkedIn. Publica varias cosas interesantes que al final no es necesario que todas se las lleven o todas las apliquen, pero seguro algo de lo que vean va a detonar en ustedes un cambio o les va a apuntar hacia una luz que digan, ok, por aquí me puedo salir de este círculo vicioso que es el burnout, si es que sienten que están ahí, ¿no? Entonces, muchísimas gracias. Unas palabras finales, Silvia. No, pues agradecerles que se hayan quedado hasta el final del episodio. Si tienen alguna duda, quieren seguir la conversación o quieren que les pase algún recurso de los que mencionamos, pues también me pueden mandar un mensajito. Y pues yo encantada de estar aquí. Muchas gracias a Sofi y a todo su equipo. Perfecto. Nos vemos en el siguiente episodio.